Una empresa reputada es aquella que asocia a su marca valores sólidos, diferenciadores, que realmente se identifican con su ADN. La reputación es el juicio que los otros hacen de aquello que dices y haces, que no corresponde siempre con lo que tú crees. Entonces este gap es el que tienes que gestionar. Gestionar marca tiene que ver, ¿no?, con generar percepciones consistentes, ¿no?, con el posicionamiento que uno quería alcanzar y también con generar un valor percibido, ¿no?, que me permita generar esa confianza. Y por eso las compañías reputadas, con valores sólidos, con una comunicación estructurada, profesional, serán las ganadoras en el entorno competitivo del siglo XXI. Bueno, los saludo nuevamente, buenas tardes. Sé que es una hora difícil, es un día difícil, viernes por la tarde, cerca al mar, con calor después de almorzar y nosotros acá. Pero vale la pena, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero decir es que he tenido la oportunidad de estar en varias de las charlas de esta jornada de jueves y viernes y hay dos cosas que me han llamado la atención poderosamente. La primera es que exista Remanso como gremio, que existan, que se encuentren, que tengan estos espacios, que se preocupen por la formación, que se preocupen por la conversación, que se preocupen por coincidir y por asimismo construir más fortaleza para su propio sector. Y la segunda cosa que les digo que me ha llamado poderosamente la atención es el hecho de que a lo largo de la jornada, jueves y viernes, varias personas de las que han estado acá al frente y varias personas de las que han estado allí sentadas escuchando han usado el término reputación. De una u otra manera hemos hablado de reputación, buena, mala, regular, porque queremos tenerla, porque no sabemos qué es, en fin. Entonces, eso nos abre, nos abona todo el terreno para esta conversación que vamos a tener ahora. Debo decir además que las charlas precedentes todas han ido contribuyendo y le comentaba yo a la directora ejecutiva de la corporación que me parece que la forma como articularon las conversaciones y los temas ha sido una feliz coincidencia o una estrategia decidida por ella para que los temas tuvieran ese hilo conductor y que nos trajera hasta este punto de la conversación. Entonces nosotros vamos a hablar de cómo construir reputación como sector, no para cada una de las empresas, sino como sector. Por supuesto, la reputación de cada corporado es fundamental para esa reputación de sector. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ponernos de acuerdo en qué es reputación corporativa, pero también en qué no es reputación. Vamos a mirar rápidamente cómo se construye reputación corporativa y también cómo se destruye, que es lo más fácil. Y finalmente vamos a hablar de algo fundamental también, que es cómo se mantiene la reputación. ¿Listo? Les voy a pedir por favor que en el transcurso de la charla me vayan haciendo preguntas, no nos esperemos al final, y no solamente preguntas, comentarios, aportes, intervenciones, si no estamos de acuerdo también, todo es válido en este escenario. ¿Listo? Previo a esta charla, nosotros a algunas de las personas, a algunos de los corporados, les hicimos 3 preguntas. Les preguntamos, ¿considera que para construir reputación corporativa se necesita? Y les dimos una lista de opciones. La segunda fue, creo que la reputación sirve para, y les dimos una lista de opciones. Y finalmente, creo que la reputación corporativa es responsabilidad de, y les dimos unas opciones. ¿Cuáles fueron las respuestas? Y aquí también, quienes no hayan respondido eso, por favor, díganos. Considero que para construir reputación corporativa se necesita, las opciones serán muchos años de trabajo, inversión de capital, tener un servicio excelente. La ganadora fue, con un 83.3% contundente, tener un servicio excelente. En segundo lugar, con un 16.7%, muchos años de trabajo y la inversión de capital no apareció. ¿Alguien está de acuerdo con esto? ¿Quién está también en desacuerdo? Quiero escucharlos. ¿Qué se necesita para construir reputación corporativa? ¿Todos de acuerdo entonces con esta apreciación? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Excelente servicio y ya. Calidad, ¿qué más se necesita para construir excelente reputación? Cumplimiento.
Servicio personalizado, ¿qué más se necesita? Integridad, ¿qué más se necesita? Acompañamiento, bien, ¿qué más se necesita? Honradez, bien. Todas las anteriores diríamos, podemos poner una gran lista de cosas que se necesitan para construir reputación corporativa y por supuesto todas son válidas, pero la noticia aquí es que no es una u otra, todas se necesitan, todas las que mencionamos y muchas otras más se necesitan. También se necesita tiempo, se necesitan muchos años de trabajo, pocos, no importa, se necesita tiempo para construir reputación corporativa. ¿Habrá marcas muy nuevas que tienen excelente reputación? ¿No? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Conocen alguna marca muy nueva que tenga una excelente reputación? Veo caras así como de asombro. ¿Y marcas viejas que tengan excelente reputación o marcas de mucha trayectoria en vez de viejas que tengan excelente reputación? Es más fácil, ¿cierto? Es más fácil pensar en esas. Pero sí, también hay marcas muy nuevas que tienen una excelente reputación. Señor. ¿Perdón? No estábamos hablando ahorita de un margen, pero supongamos, marcas de menos de 3 años que tengan una excelente reputación. ¿Conocemos alguna? Les voy a mencionar una que de hecho nos mencionaron en la presentación de la charla anterior, Nubank. ¿Han oído hablar de Nubank? Es una marca muy nueva y tiene muy buena reputación. Y Bancolombia, ¿cuántos años tiene Bancolombia? ¿Y tiene buena reputación? ¿Quiénes son usuarios de Bancolombia? Listo. ¿Alguno que no sea usuario de Bancolombia y que crea que Bancolombia tiene buena reputación? ¿Ninguno? ¿Sí? Bien, gracias. Vamos a ir profundizando en esos temas ahora. Quiero mostrarles los resultados de la segunda pregunta. Les preguntamos, creo que la reputación sirve para, y la lista era generar confianza, un término que también he escuchado muchas veces a lo largo de las 2 jornadas, para aumentar las ventas, tener satisfacción personal, motivar al equipo y solucionar problemas. Ganador con un contundente también 83.3 para generar confianza y con un 16.7 aumentar las ventas. ¿Quién está de acuerdo con eso? O más bien, ¿quién no está de acuerdo con ese resultado? Ni de acuerdo ni no de acuerdo. A ver, pausa activa, vamos. ¿Alguna cosa que se quede por fuera de la lista? ¿Algún valor agregado, algún resultado que se quede por fuera de la lista de para qué sirve la reputación? Voy. Para fidelizar, y aquí también nos dicen que las últimas 3, para tener satisfacción personal. Claro, qué chévere que uno pueda trabajar en una compañía con una muy buena reputación, qué chévere que uno mismo como marca personal, porque todos somos una marca, tengamos una buena reputación. Aquí en Colombia hay un dicho, creo que en la mayor parte de las regiones, que dice, no importa que hablen bien o mal, pero que hablen. No, yo sí creo que es más chévere que hablen bien, pero pues estar en la opinión pública para motivar al equipo. Claro, nosotros, nuestras marcas, nuestras empresas tienen que ser aspiracionales. Además de los clientes, afuera hay algo que se llama mercado laboral y es muy chévere cuando la gente hace cola para trabajar en esa empresa. Yo quiero. Cuando yo estaba muy chiquita, hace mucho tiempo aquí, todos los de mi generación y la generación anterior queríamos trabajar en Ecopetrol, en Avianca, en Bavaria, más o menos. La generación de mi papá y de mi abuelo y eso querían trabajar en la flota mercante. La flota mercante ya no existe. Y hace un rato nos decían, los millennials no quieren eso, quieren su mochila y quieren ir. Y eso hace parte de la aspiración, pero si uno tiene una buena reputación, qué chévere que ese mochilero vaya y tenga en su radar, en su aspiración, volver y trabajar en una empresa como esa. Y finalmente, para solucionar problemas, ¿la reputación servirá para solucionar problemas o es un problema? ¿Las dos? Puede ser. Bien. Y la última pregunta que hicimos fue,
creo que la reputación corporativa es responsabilidad del CEO de la compañía, del equipo directivo, del personal de servicio al cliente, de Facebook, de todos los empleados, de nadie. Es un asunto de percepción. 83.3 nos dijo de todos los empleados. Pero si nosotros nos devolvemos, aquí no decíamos que para motivar al equipo, entonces no es consistente, ¿no? Si yo estoy diciendo, no pongo en el radar que la reputación me sirve para motivar al equipo, pero luego si digo que el equipo es responsable de eso, creo que no estamos entendiendo bien el tema de la reputación. No estamos siendo consistentes y ahí está el primer problema de la reputación, en que no somos consistentes y tal vez no somos consistentes porque no entendemos qué es la reputación. 16.7% nos dijo que era responsabilidad del equipo directivo. O sea, todos nos estamos echando a cuestas la reputación, pero adicionalmente antes decíamos también que era un tema de servicio al cliente. Esas fueron las 3 preguntas que nosotros hicimos. Hay información muy valiosa, muy valiosa en esas respuestas y sobre eso es lo que vamos a andar. Aquí les estoy mostrando una serie de marcas y yo ahorita les preguntaba quién es usuario de Bancolombia y quién no es usuario de Bancolombia, y entre los que no son usuarios de Bancolombia, ¿quiénes creen que tienen una buena reputación? Y alguien levantó la mano. Ahora la pregunta es, de todas estas marcas que vemos acá, seguramente la mayoría de nosotros conocemos la mayoría de esas marcas, no por usarlas. Habrá muchos aquí que nunca o han comido McDonald's o no les gusta o no quisieran, pero sí sabemos, a ver si me apunta allá, sí sabemos que esto es McDonald's. Y esta mañana también decíamos, McDonald's es el negocio inmobiliario más grande que hay. Independientemente de que hayamos comido o no una hamburguesa, que vayamos a dejar allá nuestra plata, sabemos cuál es la marca. La reputación está directamente asociada con la marca, pero no con la representación gráfica. Está asociada con la marca en su concepto integral, en el servicio, en el comportamiento, por supuesto la identidad gráfica, en todo lo que hace parte de una organización. Todo, desde el saludo del portero, desde la persona que contesta el teléfono, desde el mensaje que publicamos en redes sociales, desde el servicio que entregamos, absolutamente cada una de las cosas que generan una experiencia o una interacción con cualquier grupo de interés, le suman a la reputación corporativa, le suman a la marca. Les recuerdo, ustedes me pueden interrumpir, preguntar en cualquier momento. Lo que les voy a mostrar acá es el resultado de un estudio de reputación que hizo esta firma Merca en abril de 2021, un año después de haber iniciado la pandemia, un poquito más de un año. A nivel mundial, estas fueron las marcas que estuvieron en el top 10 de la reputación. Lego, ¿les recuerda algo que vimos hace un ratico? Que nos mostraron hace un rato. Rolex, Ferrari, Bosch, Harley Davidson, Canon, Adidas, Walt Disney, Microsoft, Sony. ¿Ustedes creen que estas marcas entre febrero-marzo de 2020 y abril de 2021 tuvieron muchas ventas? Acuérdense, febrero-marzo de 2020 comenzó la pandemia y este es un estudio hecho un año después. ¿Habrán tenido muchas ventas cuando el mundo estaba colapsado, viviendo algo que hacía mucho no vivía? La respuesta es no tenían muchas ventas y aún así se mantenían en el imaginario de la opinión pública en general y en muy buen posicionamiento. La razón, para empezar, detengámonos en estas, en estas primeras 5 que tenemos acá, está en la forma o en las acciones como esas marcas procedieron en plena pandemia cuando el mundo más las necesitaba. Estas marcas dejaron a un lado su negocio y adaptaron su modelo de negocio a responder a las necesidades que el mundo tenía en ese momento, a enseñar, a aportar, a expresar de manera más contundente su sentido de solidaridad.
Hicieron cosas distintas sin haber perdido su esencia y lograron así no solamente mantenerse en el imaginario de las personas, sino lograr un muy buen lugar en el top de la reputación a nivel mundial. ¿De qué se trata esto? Generaron conexiones positivas. Yo no tengo un Rolex. ¿Alguien aquí tiene Rolex? No lo diga. Pero uno no necesita tener un Rolex para saber que Rolex existe. Uno no necesita tener una Harley, ya quisiéramos muchos tener una Harley, para saber que existe y para decir algún día, o para ver que es bonita, o para ver que es una marca icónica, para saber que tiene un sentido de relación con el consumidor y adicionalmente un sentido de contribución a los distintos grupos de interés, no solo a los que tienen Rolex, no solo a los que tienen una Harley, no solo a los niños que usan un Lego. Es un sentido de relación y de interacción con los distintos grupos de interés porque los conocen. En Colombia también se hacen estos estudios y este es uno de los más recientes. Merco evaluó empresas, líderes, quiero decirles, todo se mide, absolutamente todo se mide. Y aquí tenemos a algunas que tuvieron en octubre los principales resultados. ¿Qué evalúan? ¿Qué tanto cuidan a las personas? Seguramente en el periodo de pandemia, seguramente no sabemos que fue así, la gente pues tuvieron que cerrar algunos puntos de venta, tuvieron que no operar, todos nos vimos afectados, pero seguramente en estas empresas, aquí se cuidaron a su talento, seguramente tuvieron apoyos especiales para sus empleados, se volcaron también a mirar hacia adentro. ¿Qué más hicieron? Se mostraron siempre muy éticas y comprometidas, innovadoras y globales, y además con un sentido de contribución al país. Nos puede gustar o no gustar Bancolombia, podemos ser o no ser usuarios, pero lo que la gente en general, la opinión pública tiene en su mente, en su imaginario, es que es una marca que hace lo que tiene que hacer con todo el mundo, no solamente en lo que le compete a su negocio, en el tema del manejo del dinero. Lo mismo pasa con estas marcas. Cada una de ellas tuvo que hacer algo entre marzo de 2020 y todo lo que transcurrió 2021 para generarle valor a sus grupos de interés independientemente de que tenga una relación directa o estrecha con ellos. ¿Listo? Después de ellos estuvieron, miren, también estaba Bavaria, Crepes and Waffles, Arturo Calle, Argos, Alquería, Ecopetrol. Normalmente son las mismas empresas las que están en los primeros lugares. Y eso habla de consistencia, lo que les decía hace un rato. Es muy importante que haya consistencia en el actuar y en el proceder corporativo para que realmente tengamos una reputación consistente, porque como decíamos en la primera pregunta, ¿se necesita mucho tiempo para construir reputación? Claramente se puede construir rápido, pero la clave está en sostenerla, en que seamos capaces de que esa reputación se prolongue en el tiempo y que después de 100 años de estar funcionando, Bancolombia esté en el primer lugar. También los líderes. Este señor, me devuelvo un momentico, Arturo Calle, empresa, Arturo Calle a nivel corporativo en el puesto número 7. Y Arturo Calle, ser humano, el señor Arturo Calle, en el primer lugar de reputación de los líderes de opinión del país. ¿Cuál será la razón? Señor. Exactamente, en la pandemia fue súper activo, fue uno de los primeros líderes que salió a decir vamos a proteger a las personas, los trabajadores están primero, generó una serie de acciones que entre otras cosas, algunas de esas ya las venía realizando. Y yo no quiero hablar aquí de política ni mucho menos, pero hay cosas, por ejemplo, de las que promocionó el gobierno nacional durante la pandemia que ya se venían haciendo.
Lo que pasa es que muchos no sabíamos, sabían solamente las personas directamente beneficiadas. Y entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Las contábamos que hacíamos eso y eso nos ayudaba a visibilizarnos y a tener también un poco de incremento en la reputación. Esto me lleva a una de las cosas que les mencionaba hace un ratico. ¿Qué no es reputación corporativa? ¿Quién me dice qué no es? Y es un concepto que también hace un rato mencionaba alguien. Reputación corporativa no es responsabilidad social. La responsabilidad social es una obligación. Y la responsabilidad social, a la vez que no es reputación, pues tampoco hace parte de todas las otras obligaciones o responsabilidades que tienen las organizaciones, como por ejemplo pagar impuestos. Yo pago impuestos, entonces soy responsable socialmente. No, señor, usted es responsable porque tiene que pagar impuestos. Así es. Es responsable socialmente porque es consciente de su impacto en el entorno, pero tiene buena reputación porque es responsable con sus impuestos, porque es responsable socialmente, porque tiene un buen relacionamiento con sus grupos de interés, porque tiene un buen servicio, por la suma de todas esas cosas que mencionábamos que hacen parte de la marca. En el segundo lugar, bueno, aquí les traigo 4 posiciones más. El señor Juan Carlos Mora, ¿se acuerdan? Bancolombia en el primer lugar y él en el segundo, pero subió una posición. También por efecto de todas las acciones y de todas las actividades que contó el banco o la organización durante la pandemia, las contó. Nutresa también, la compañía en el top 10, y el señor Carlos Ignacio Gallego bajó un puesto, pues fue el que le cedió a Bancolombia. Ecopetrol, que como organización la vimos en el puesto 10, su presidente en el 4.º lugar. Y Grupo Éxito en el 5.º lugar. Entonces, el hecho de que los líderes de estas organizaciones también estén rankeando en los primeros lugares de reputación, también habla de la consistencia de las organizaciones. Yo quiero hacer una cosa y es pedirle al Señor que si nos sube el aire, porque yo veo que todos estamos, ¿pueden por favor subir el aire? Ah, muchas gracias. Listo. Bueno, bien. ¿Y por qué la gente? Porque esas son preguntas que las organizaciones que hacen mediciones y los medios de comunicación le hacen a la opinión pública. ¿Por qué la gente dice, yo creo que la empresa con mejor reputación es Bancolombia? ¿O porque dice que yo creo que el líder colombiano con mejor reputación es el señor Arturo Calle? ¿Por qué? ¿Por qué dice la gente eso? O sea, si a alguno de ustedes le preguntan, ¿qué consideraría, qué elementos tendría en su cabeza o en su corazón para decidir esa persona tiene buena reputación o esa organización? ¿Qué evalúa uno en términos de reputación? ¿Su recorrido, señor? Sí, al reconocimiento. Sino que hay unos que a nivel personal tienen, pues yo lo veo así, tienen unas ponencias académicas, tienen libros y tienen unos pensamientos, no sé si filantrópicos, exóticos o muy modernos que lo hace a uno como persona a decir, ve, yo me siento identificado con la persona desde el ser, desde la forma en la que él entiende la administración, que fue lo que finalmente hizo con Bancolombia en el caso de Raúl Yepes. Este otro señor, el nuevo, yo creo que es más por el peso que tiene Bancolombia a nivel económico en el país que por lo que él representa como persona. Pues esa es mi perspectiva. Y efectivamente eso es lo que miden. ¿Cuál es la perspectiva? Y usted decía ahorita una cosa, yo me siento más identificado con una persona así porque ha escrito, porque tiene ponencias, porque tiene academia. Aquí nos decían la trayectoria. ¿Qué más alguien estaba diciendo por allí? Claro, ¿qué tanto afecto o qué tanta trascendencia o relevancia tienen en sus equipos de trabajo? Es eso, es un tema de percepción. ¿Alguien más? Es un tema de percepción. Cuando a uno le preguntan, también Carlos esta mañana nos decía lo del Colinos. Hay mucha gente que no toma gaseosa, pero si a uno le dicen, dígame una marca de gaseosa, ¿qué va a decir la mayoría de la gente? Coca-Cola, ¿cierto?
Si a uno le preguntan, dígame un café, Juan Valdés, normalmente eso pasa, es un tema de percepción acá. Esto es lo que ocurre, ¿qué tanto yo muestro? ¿Qué tanto yo muestro? Y eso es posicionamiento. Yo muestro mis resultados, mis libros, muestro lo que yo hago, muestro mis resultados y eso hace que la gente empiece a tenerme aquí en su cabeza. Entonces yo no tomo Coca-Cola, pero si me preguntan una marca de gaseosa digo Coca-Cola. Yo puedo tomar café, no sé, Sello Rojo, La Bastilla, lo que sea, pero si me preguntan digo Juan Valdés. Esto hasta acá es posicionamiento, es top of mind, pero la reputación es más que esto. La reputación tiene que ver con, aquí les traje la definición de la Real Academia de la Lengua, es una opinión, como decíamos allí, es lo que yo opino, es mi percepción. Una cosa es que usted me muestre su logo, que sus instalaciones sean bonitas, que la gente atienda divino, que todo sea impecable, que el valor sea justo. Y eso es lo que yo empiezo a ver y empiezo a interactuar. Pero mi opinión es otra cosa. Mi opinión tiene que ver con la percepción y tiene que ver con el prestigio o estima. Alguien decía allí, ¿qué tanto lo quieren los colaboradores? La estima, el afecto, más allá de la razón, el corazón. Tiene que ver con la reputación. Una empresa que haya conseguido un buen grado de reputación corporativa contará con algunos beneficios como cobertura favorable por parte de los medios de comunicación. Obviamente, si yo estoy haciendo algo indebido, pues no va a haber un tratamiento benévolo por parte de los medios de comunicación. Pero también recibo por parte de la comunidad aceptación y legitimidad, lealtad por parte de mis clientes, de mis colaboradores y compromiso de los empleados. Eso es lo que uno recibe de sus grupos de interés cuando ese posicionamiento y esa proyección, esa marca que yo le estoy mostrando son consistentes. La reputación corporativa significa que esto que yo le muestro y que mi cliente o mi grupo de interés ve, es lo mismo que él tiene en su mente. Cuando esto es distinto, cuando lo que la persona tiene en su cabeza es distinto a lo que yo le estoy mostrando, cuando no hay consistencia, no hay reputación. La reputación es esa consistencia y se mide en el respaldo que los grupos de interés me dan, incluso en los momentos más difíciles. También en varias oportunidades ha salido aquí a relucir el tema de la crisis. A mí no me gusta decir crisis, sino me gusta decir situaciones de alto impacto, porque la palabra crisis tiene una connotación negativa y sucede que hay crisis que son positivas, situaciones de alto impacto. Por ejemplo, si vamos a hacer la apertura de un nuevo punto de servicio o de atención al cliente, si vamos a lanzar un producto o un servicio, eso es un momento de alto impacto, es un momento crítico, porque es algo que está por fuera de lo normal, de lo cotidiano, y me expone mucho mi marca, mi capacidad de reacción. Entonces, que tantas personas vayan a mi evento de lanzamiento, o incluso si estamos hablando de una crisis negativa, si a mí me pasa algo malo, y la opinión pública o mis trabajadores, mis clientes, mis proveedores son capaces de salir a poner las manos al fuego por mí, es cuestión de reputación. No significa que yo no, que me digan, no, él no lo hizo, porque uno puede cometer errores. Si yo construyo casas, soy una firma constructora, ¿se me puede caer una casa? Se me puede caer una casa. Lo que pasa es que yo tengo que tener los procesos y los procedimientos suficientemente robustos y adecuados para que no se me caigan las casas. Y en caso tal, tengo que tener los procesos y procedimientos para salir bien librado de esa situación. Hace un rato Carlos nos hablaba de los riesgos operacionales. Y por supuesto todas las organizaciones tienen que tener su buen mapeo de riesgos operacionales. Pero para cuidar la reputación uno tiene que tener un mapeo de riesgos reputacionales, que es distinto. Los riesgos reputacionales son aquellos
que independientemente del proceso de control operativo que tengamos, si llegaran a ocurrir, pudieran trascender a los medios, a la opinión pública, a otros grupos de interés y pudieran afectar mi marca. Y ahí la gran sacrificada es la reputación. Si a mí se me cae la casa, pues yo puedo construir otra casa. Pero si se me cae la casa, hay víctimas, y yo salgo y digo, ah, no, pues de malas porque ellos estaban ahí, o yo no tengo la culpa, o yo hice todo lo que tenía que hacer, pero pues esas cosas pasan. Si yo no actúo adecuadamente en una situación crítica, pues la gran sacrificada es la reputación. Puedo recuperar los activos, pero recuperar la marca es muy costoso y casi imposible. El Reputation Institute es una organización que lleva ya mucho tiempo hablando de reputación y nos da esta definición entre muchas que hay en muchas partes. Esta me gusta mucho, me parece que reúne la esencia de lo que hemos venido hablando y me voy a permitir leerla. La reputación corporativa es el conjunto de percepciones, lo que yo pienso, lo que yo veo, de percepciones que tienen sobre la empresa los diferentes grupos de interés. ¿Y cómo se construye esa percepción? Sí podemos, así sea percepción, sí podemos empezar a construir esa percepción o seguirla construyendo. Se construye con el resultado de mi comportamiento a lo largo de los años, sea 1, sean 20, sean 10, lo que yo hago cada día, cada segundo, aporta en la construcción de reputación. Y ese resultado, esas cosas que yo hago, describen mi capacidad para distribuir valor a los grupos de interés. La reputación, en suma, es un activo costoso, importantísimo y súper estratégico. Alguien también en una de las conversaciones de estos días decía, contemos lo que hacemos, contemos cómo nos hemos sentido, y claro que hay que contar las cosas, pero hay que contar lo que la gente necesita y quiere oír, no lo que yo quiera contar como empresa. Obviamente yo quiero contar mi portafolio de servicios, yo quiero contar mi experiencia, yo quiero contar mi trayectoria, pero tengo que contarla como la gente espera escuchar, como la gente lee, como la gente interactúa. Un ejemplo simple, ahora con todo este boom de virtualidad y de redes sociales, yo puedo estar contando mi historia, voy a corregir, puedo estar contando mis hechos y datos, no historias. Hechos y datos es lo que construye reputación. Puedo estar contando mis hechos y datos a través de mi sitio web, a través de redes sociales, a través de encuentros, de conferencias con medios de comunicación, pero por más que sea la misma información, en aras de la consistencia, cada canal, cada plataforma y cada público tiene una expectativa distinta. Los medios querrán saber cuánto le genera el sector al país en términos de empleo, cuánto desde el sector de las funerarias significamos en determinados mercados, cuánto le aportamos al Producto Interno Bruto de las ciudades, de los departamentos, del país en general. Eso es lo que querrán saber los medios de comunicación. Pero de pronto un cliente lo que quiere saber es qué tanta innovación hay, qué tanta asistencia, qué tipo de servicios, qué tipo de facilidades de pago. Las personas del sector, las que hacen parte de mi competencia, pero también del gremio en el que estoy, querrán saber cómo podremos lograr sinergias. Tenemos que dar la misma información de manera consistente, pero adecuada a las expectativas de cada uno de los grupos de interés. Y eso es distribución de valor. ¿Qué tanto yo puedo lograr u obtener de esta persona, de esta empresa, de esta firma, de esta marca, de este gremio que me está dando información que está llegando hasta donde yo estoy? Entonces ya sabemos qué es reputación, ¿sí? Ya estamos claros en qué es reputación y qué no es. Ahora, ¿cómo se construye? Y también cómo se destruye. ¿Cómo creen que se construye reputación? Y ya hemos hablado de algunas pistas de eso. Ya dijimos contando hechos y datos, con servicio, con todas esas cosas buenísimas que dijimos. ¿Cómo más se construye reputación?
con disponibilidad, con buen servicio, con buena actitud. Señor. Claro, es lo que estábamos diciendo, es consistencia entre… Así es. Congruencia o consistencia, lo que decíamos hace un rato. Es una cosa lo que yo le estoy mostrando a la opinión pública de los grupos de interés, otra la que él tiene en su cabeza. Pero si la que yo le estoy contando es la misma que él tiene en su cabeza, estamos generando consistencia y en consecuencia estamos construyendo reputación. Y hay algo, les voy a hablar de un ejemplo en esta semana que estaba en una reunión con una empresa aseguradora, por supuesto no voy a decir cuál es esa empresa, y ellos me decían, venga, es que yo quiero vender a través de digital. Y yo le decía, no, usted no va a vender a través de digital, porque usted en digital no puede forzar a las personas a que compren. Usted en digital lo que tiene que hacer es contarle a las personas las razones por las cuales deberían comprarle a usted, para que eso genere un clic a su sitio web o una visita a su punto de venta o una llamada a su call center. Eso es lo que tiene que pasar en digital, pero adicionalmente, con esa invitación que usted va a hacer en digital, cuando la persona llegue a su punto de venta o a su sitio web, tiene que encontrar que aquello por lo cual lo enganchó está allí. Entonces usted, esta compañía en digital está manejando una serie de mensajes que son bonitos, son atractivos, pero cuando la persona hace el clic al sitio web, encuentra información en la que esta empresa habla de lo maravillosa que es. Se echa todas las flores y dice, somos la maravilla, usted, mejor dicho, si usted no compra es porque, si no tiene la plata mejor no compre, solamente con nosotros va a poder lograr sus resultados, somos los más expertos, esas cosas no se manejan así, uno no habla bien de uno. La reputación no es hablar bien de uno, la reputación es hablar con hechos y datos para que el otro se forme esa percepción de decir, qué machera esta funeraria o este sector que no solamente superó la pandemia, no solamente aprendió, no solamente manejó bien las cosas, sino que genera tantos empleos al país y empleos, esos son empleos directos, pero además empleos indirectos genera tantos y de esos dependen determinado número de familias. Ese tipo de cosas, de hechos y datos, insisto, son los que hay que contar para seguir construyendo reputación. Entonces, ¿cómo se construye? Hay que hablar. Muchos decían, tenemos que hacer que nuestros negocios se recuperen y tenemos que generar rentabilidad. Construir reputación es una inversión bien importante y les genera rentabilidad y se puede medir. Pero tengan en cuenta esta frasecita de este profesor español, Enrique Alcáz, que murió hace un poquito de tiempo, y él decía esto, así de simple, el silencio no es rentable. Usted no puede construir reputación, no puede pretender que la gente lo conozca, le compre, lo entienda, porque uno como empresa o como el producto que uno va a vender o el servicio que uno va a ofrecer, también necesitamos que la gente lo entienda. Por ahí hay una frase famosísima que dice que el cliente siempre tiene la razón. Yo no creo eso. El cliente tiene la razón cuando él y yo estamos de acuerdo sobre aquello que debería tener la razón. Porque si él viene a pedirme algo con lo que yo no me he comprometido, por más cliente que sea, yo le puedo decir, no, es que yo no le prometí eso nunca, yo no le vendí eso nunca. Si hay un acuerdo entre lo que yo le voy a dar y lo que él va a comprar y me reclama, pues claro que tiene la razón. Pero hay que contar eso que, repita ustedes, alguien decía ayer, vamos a construir nuestra historia y vamos a escribirla y vamos a escribir todo lo que pasamos. Cuidado con eso,
Claro que hay que contar lo que uno pasó, pero no es de la autocompasión ni de la autoadulación. Hay que hablar desde la contundencia de los hechos y los datos. ¿Qué logramos en términos de números, en términos de personas, en términos, por supuesto, números positivos y negativos? Porque también hay que ser absolutamente transparente con lo que jurídicamente se pueda, claro. ¿A quién hay que hablarle? Si decíamos que el silencio no es rentable, significa que tenemos que hablar y hablar y hablar. ¿A quién hay que hablarle para construir reputación? Nos hemos mencionado un montón de veces. A todos los grupos de interés, efectivamente, a todos. Este es un mapa tipo de grupos de interés. Por supuesto, esto no es, repito, es un mapa tipo, pero pues cada organización tiene su propio mapa de grupos de interés, pero que hay algunos que son como los básicos, que están en nuestros mapas de grupos de interés. Por supuesto, el equipo de trabajo. Hay que contarle todo. Obviamente hay cosas que no se pueden contar en detalle. Hay cosas que son reservadas para los inversionistas, hay cosas que son reservadas para los accionistas, pero uno no puede salir con una campaña o con un nuevo servicio, con un nuevo producto al mercado sin haberle contado al equipo de trabajo. O no puede salir, terminar su planeación estratégica de cada año y empezar a trabajar durísimo y vamos a cumplir los objetivos y las metas y se acabó el primer trimestre, empezamos el segundo, viene Semana Santa, se acabó el año y ¿qué pasó? Que no cumplimos los objetivos. ¿Acaso movilizamos a nuestro grupo de interés principal, a los trabajadores, al equipo de trabajo, y decirle, oiga, es que este año vamos por esta meta y nos vamos a enfocar en esto y entonces vengan todos, nos movilizamos hacia allá? No podemos esperar los resultados en ventas si el equipo de trabajo no sabe cuál es la meta de ventas. ¿Qué otro grupo de interés es importantísimo? El personal tercerizado. Miren, yo con mucha frecuencia pongo este ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha entrado alguna vez a una sucursal de BBVA? Cuando uno llega, bueno, hace mucho que yo no voy tampoco por temas de pandemia y demás, pero cuando uno llegaba a una sucursal de BBVA, se paraba en la portería y el señor celador le decía, adelante. Y uno estaba en la fila y le decía a la persona que lo llama, adelante. Y en todo el proceso era así, y uno llama por teléfono al BBVA y le decían adelante, y el comercial de televisión dice adelante. Ya ese es el extremo de la consistencia, pero está muy bien. Ese señor de la portería es un personal tercero y seguramente tiene tan interiorizado ese propósito y ese mensaje matriz de la organización que nos ayuda en la consistencia. Cuando nosotros tengamos empresas, proveedores, distribuidores, todos los aliados que nosotros tengamos, así sea el del papel, el de los insumos que utilizamos en nuestras funerarias, todos, obviamente guardadas proporciones, no les podemos exponer sobre la mesa nuestro plan estratégico, pero sí hay cosas clave que necesitamos que ellos sepan para que nos ayuden en ese propósito de consistencia, porque acuérdense, la clave de la reputación es la consistencia. ¿Qué otro grupo de interés? Que ya les acababa de mencionar, los proveedores, pues las juntas directivas. También nos decían esta mañana la otra persona que estaba hablando decía que hay muchas organizaciones en las que han cerrado por decisión de su junta directiva, que no le dan como el último chance. Las juntas directivas, así ocurran cada 2 meses o se encuentren en la asamblea anual en Cartagena, las juntas directivas deben estar permanentemente enteradas de en qué vamos y cómo vamos, lo grueso por supuesto, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de mantener su respaldo. ¿Se acuerdan? El resultado de la reputación es el respaldo, la reputación se mide en respaldo, para eso los necesitamos. Aliados, todos los que estamos acá, si estamos en distintas ciudades, somos aliados en la medida que pertenecemos al mismo gremio, que estamos asociados, que somos corporados. Esa es una de las principales razones para entre nosotros mismos considerarnos un grupo de interés y entre nosotros mismos ayudarnos a construir reputación, porque la reputación de cada una de las marcas, de cada una de las funerarias, de cada uno de los proveedores de este sector, contribuye en la reputación del sector en general. Los medios masivos. Ustedes recordarán cuando, pues claro que lo recuerdan, cuando comenzó la pandemia,
y creo que ayer en una de las charlas también se mencionaba, como en muchas oportunidades se cuestionó el papel de las funerarias. ¿Cuántos de esos comentarios que hubo en medios sociales, en medios masivos, no partieron de la ignorancia sumada a la inmediatez de la noticia? Hay mucha terminología técnica y muchos procesos técnicos específicos del sector, como pasa en todos los sectores, que los medios no conocen. Los medios, y no por mala fe, sino por, repito, por inmediatez, por la noticia misma y por el desconocimiento, usan términos que a veces no corresponden. Otro ejemplo, cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo que cuando mataron a Luis Carlos Galán en la plaza en Bogotá, en Soacha, uno de los titulares era que lo habían judicializado. Eso no es verdad, la palabra no era esa, a él lo asesinaron. Y repito, no voy a entrar en política, sino que estoy hablando del uso de los términos que a veces es o por la rapidez o por la inmediatez, o por el desconocimiento, perdón. ¿Qué podemos hacer nosotros para hablarle a ese grupo de interés más allá de la noticia? Hay que formarlos. Qué chévere que en un año, cuando estemos, ¿dónde va a ser el año entrante, don Fernando? ¿En Aruba? En Bogotá, en donde sea, nos llevemos a unos representantes de los medios de comunicación para enseñarles, para que ellos tengan la terminología, para que ellos conozcan un poco más de cómo funciona este sector y que no es una sala de velación a la que uno va 3 días y ya. Es mucho más que eso, y no solamente en términos de servicio, sino en términos de organización. El hecho de estarse reuniendo y produciendo conocimiento conjunto, conocimiento colectivo que a la vez le aporta al país, eso es relevante para los medios de comunicación. Ese tipo de cosas hay que cacarearlas. Y ustedes, ¿quiénes desayunaron huevitos hoy? ¿De gallina o de pato? Ustedes sabían que los huevos que ponen las patas son mucho más saludables. De hecho, uno compra en las tiendas naturistas embrión de pata, de huevo de pato, pero no encuentra uno en Carulla ni en El Éxito una bandeja de huevos de pato. La diferencia, siendo más nutritivos y más costosos los de pato que los de gallina, está que la pata no va a hacer ruido al ponerlos, la gallina sí. La gallina cacarea sus huevos y por eso están en El Éxito y por eso están en Carulla. Tenemos que cacarear nuestros huevos, tenemos que hacer ruido para que nos pongan en el mapa de todas estas personas. Y por supuesto dentro de nuestros grupos de interés, los clientes potenciales y los clientes actuales. No es tan frecuente, pues tal vez pasa en algunos casos, pero por ejemplo en mi familia, gracias a Dios hemos tenido pocas muertes. Luego yo soy un cliente potencial, pero cuando yo haya sido un cliente actual, no debería pasar otra vez al escenario del cliente potencial. Debería ser una persona o una familia o un núcleo que siga teniendo asistencia, acompañamiento, seguimiento por parte del sector. Cosas como las que hicieron hace un tiempo del manejo del duelo que me parecían maravillosas. Yo no necesito haber tenido una pérdida real para poder aprender sobre el manejo del duelo. Entonces, les decía, el silencio no es rentable, pero cuando hablemos tenemos que hablarle a todos ellos. Y para hablarles, también les decía yo hace un ratico, no se trata de ir a contarles lo que yo quiero contarles. Venga, que es que yo tengo la mejor funeraria, la mayor experiencia, todo el conocimiento. Yo tengo que saber primero cuáles son sus expectativas. ¿Qué quiere saber? ¿Qué le interesaría saber? Y hay que indagar muy bien, porque a veces uno no sabe qué quiere. Si yo nunca he tenido cercanía con el sector, de pronto me dicen, ¿usted qué le gustaría saber del mundo de la funeraria y del tema del duelo? Y yo, no tengo ni idea. Hay que ayudarle a los grupos de interés a entender que aquí hay contenido y una vez identifiquemos sus expectativas, cada expectativa es una oportunidad de relacionamiento, es una oportunidad de comunicación. ¿Qué más tenemos que entender de los grupos de interés? Sus rutinas. Un proveedor se comporta distinto que un colaborador mío. Un cliente se comporta distinto si tuvo una pérdida a si no la tuvo.
y tienen rutinas distintas. Hay gente que se la pasa en redes sociales, que se la pasa en las pantallas, hay gente que todavía escucha radio por las mañanas, hay gente que todavía lee libros y hay gente que no lee libros. Es tan amplio y tan diversa la manera de contactarlos y de llegarles que todas hay que conocerlas. Cuando uno se mete en el camino de formar reputación y construir reputación, no hay vuelta atrás. O sea, toda esta tarea suena dispendiosísima, pero no lo es a la larga. Al comienzo tal vez sí, cuando empezamos a construir esos mapas de grupos de interés y a identificar todo esto sí puede ser dispendioso, pero una vez lo tenemos es solamente de mantener. Y digo yo que no hay vuelta atrás porque uno no puede decir, ya me cansé de este ejercicio, mejor no lo hago, porque ya me vieron una vez, ya la gente va a seguir queriendo ver. Y si yo me pierdo del radar, si yo me aíslo y luego trato de volver, me lo cobra muy caro la opinión pública. Es peor, me lo cobran. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué tanto conocen de mí? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Cómo compra? ¿Dónde compra? El ejercicio que les decía hace un rato que alguien me decía, quiero vender en redes sociales. Usted no va a vender en redes sociales. En redes sociales, ¿qué se vende? Ropa, comida y cosas de aseo. El domicilio, básicamente. En el primer año de la pandemia, en 2020, volvemos a decir, Señor, ¿le pueden subir al aire? Aquí todos están. ¿A bajar? Sí, refrescar, subir al aire más frío. Sí. Miren, ve. Sí, y no solamente eso, sino en el lenguaje. Estábamos hablando de lo mismo con palabras distintas y podíamos haber hecho todo lo contrario. Lo que yo en el primer año de la pandemia, dentro de los clientes con los que trabajamos en mi empresa, hay algunas organizaciones de responsabilidad social que trabajan con comunidades vulnerables. Y después de los 2 primeros meses, los 3 más o menos que siguieron fueron buenísimos, porque el sentido de solidaridad de la gente cambió. Todo el mundo quería ayudar, todo el mundo como que se concientizó y veía los pañuelos rojos y sabíamos, entonces todo el mundo donaba y se metía a los sitios web y mandaba a mercados. Y llegó septiembre, llegó Amor Amistad del primer año de pandemia y a la gente se le olvidó. La gente volvió a pensar en el amor y amistad, entonces el domicilio de las bombitas, las cremas, además estaba pasando algo y era que todos los que estábamos encerrados en la casa empezamos a engordar. Todo el mundo, fue una media y hay datos al respecto. La gente, como se volvió más sedentaria, empezó a subir de peso. ¿Qué se empezó a vender en el último cuatrimestre de 2020? Elementos para hacer deportes en casa, ropa y siguieron los domicilios. Los domicilios fueron la industria que más dinamizaron la economía finales de 2020 y comienzos de 2021. No las ventas de las cosas que uno creería que debería comprar todo el mundo. Uno debería comprar solo lo que necesita. Pues no, la gente compra cosas incluso que no necesita. Entonces, hay que conocer también esos hábitos de consumo para saber que una compra como la del producto y servicio que nosotros tenemos nunca va a ocurrir allí. Pero como decía también hace un rato, es allá en digital donde tenemos que seducirlos para que vayan a nuestro sitio web o vayan a nuestro punto de venta. También tenemos que entender su sentido de urgencia, de solidaridad y de relevancia. Hay un momento para cada cosa. Hay días en los que a la gente se le habla de unas cosas y hay otras que no. Y eso ustedes lo pueden identificar cuando evalúen sus mapas de grupos de interés. Es increíble la evolución de las métricas y uno puede saber qué días, a qué horas, en qué franjas horarias se consumen más unos u otros servicios. Hasta allá ha llegado la posibilidad de medir. Y miren lo que eso yo les mostraba, esos posicionamientos de empresas y de líderes. No vamos a entrar en detalle de esto, ni más faltaba, pero les quiero contar solamente esto, que se mide la reputación de los países, la reputación de los líderes, la reputación de las empresas, la reputación de las instituciones, la reputación de los medios, de los servicios. Todo se puede medir. Luego, no pierdan ustedes la oportunidad de, primero, construir reputación y segundo, medirla. Si no la medimos, no sabemos cómo vamos, y si no sabemos cómo vamos, no sabemos qué acciones tenemos que implementar, y no sabemos cómo aprovecharla mejor en el buen sentido de la palabra. Y les pongo un ejemplo, ustedes han visto que ProColombia está súper activa últimamente,
Y obviamente Colombia está en su cuarto de hora. Entonces estuvimos en los Oscar y mañana, el domingo, en estos días también van a estar los Grammy. No hablemos de fútbol, pero hemos tenido una buena racha. Eso se nota aquí. Colombia pasa del puesto 52 al 45, pasó del 45 al 52, y estos números que están acá son usados por los estados, por las organizaciones para decir, algo está pasando, tenemos que salir y empezar a movernos, empezar a promocionarnos. ¿Y para qué le sirve también el ranking a los países y a las ciudades? Para las inversiones. Las personas, las firmas, las organizaciones llegan a un país a invertir mirando muchas variables, entre otras, esto que está acá, que tan bien posicionado está, y este posicionamiento, estas variables, resultan de la confianza del inversionista, la seguridad fiscal y tributaria, por supuesto el momento que estamos viviendo nosotros ahorita en términos de elecciones genera mucha incertidumbre, entonces puede que nos ponga esa posibilidad de inversión como un poquito inestable. Si se mide la reputación de los países, si se mide la reputación de los líderes de opinión, ¿por qué no medir la reputación de nuestras organizaciones? Que es más chiquito, que es más cercano y que también tiene los mismos efectos. La posibilidad de que tengamos más clientes, la posibilidad de que tengamos más inversionistas, la posibilidad de que tengamos muchos mejores resultados en todo, en posicionamiento en el mercado y no solamente en ventas. La reputación no podemos medirla solamente en términos de ventas inmediatas. El retorno de la inversión, acuérdense lo que les decía, está también en ese posicionamiento y en ese respaldo que nos den. ¿Y cómo se destruye la reputación? ¿Cómo creen que se puede destruir la reputación? ¿Cómo? También. Les tengo una respuesta más breve. ¿Cómo se destruye la reputación? Fácil. Si no estamos atentos a cada detalle, a cada movimiento, y se destruye más fácil ahora con tanta libertad en el manejo de la información. Aquí decían con un mal comentario, con un mal servicio, con un mal cliente, claro, pero a veces ni siquiera así. Yo pude haber entregado el mejor servicio y a la persona un detallito que no le gustó y salió, ustedes han visto, el reportero soy yo. Ahora, con el poder del celular, todo el mundo puede destruir una marca así. En segundos. Entonces, ¿cómo se destruye? Se destruye muy fácil. Y nosotros, una recomendación, con falta de humildad. Pude haber cometido el error, o pudo haber sido una fake news, o un chisme, cualquier cosa que no sea mi responsabilidad. Pero si yo salgo con los guantes puestos en la mano, ya, ahí sí peor, ahí sí apague y vámonos. Si nosotros no tenemos humildad, no humillación, humildad para manejar una situación negativa, cualquier daño en la reputación, ahí sí que va a ser irreparable. Entonces, no podemos ignorarlos, no podemos desconocerlos y no podemos no entenderlos. Así de fácil se destruye la reputación. Si nosotros ignoramos a nuestros grupos de interés, los desconocemos y no los entendemos, pues obviamente vamos a estar comunicando mal, vamos a estarnos relacionando mal y eso hará que nuestra reputación se destruya. Y hay un concepto que resulta primo, hermano, casi siamés de la reputación y es la crisis. Las situaciones de alto impacto. Cuando uno se expone más públicamente, pues tiene más riesgo de que algo salga mal, públicamente. No estoy hablando operacionalmente porque, como decíamos hace un rato y en lo que nos contaba Carlos más temprano, hay que tener la matriz de riesgos operacionales y hay que tener todos los procesos controlados para que esos riesgos operacionales se minimicen o no ocurran, pero hay unos riesgos que son los reputacionales, o son aquellos que trascienden a los medios de comunicación, a la opinión pública o incluso a otros grupos de interés, por ejemplo las autoridades, los organismos de control, la competencia, en fin. Cuando uno afronta una situación de crisis, ahí es cuando más fácil se puede medir
la reputación. Y como les decía hace un rato, se mide dependiendo del nivel de respaldo que mis distintos grupos de interés salgan a darme. ¿Qué tanto mis colaboradores, mis trabajadores, mis vecinos, mis empleados, las familias de los empleados son capaces de venir y poner las manos al fuego por mi gestión? Para este momento la recomendación es que si alguna de las organizaciones, si algunos de ustedes no tienen construidos mapas de grupos de interés, deberían empezar por tratar de reconstruir ese estado de relacionamiento que tenían con ellos antes de la pandemia, si es que existía ese relacionamiento, y hacer un pequeño inventario de las acciones que durante estos 2 años han adelantado para mantener una buena relación con ellos. ¿Qué tan bien me porté con mis colaboradores? ¿Qué tan bien me porté con mis proveedores? ¿Qué tan bien me porté con mis amigos corporados? ¿Cómo nos comportamos con cada uno de esos grupos de interés? Y a partir de ahí tener una medida de esas expectativas para hacer una rápida estrategia para construcción de reputación. Es lo que deberíamos hacer, porque también nos estaban diciendo esta mañana, y estoy completamente de acuerdo con eso, estamos en un momento de velocidad. Nosotros no podemos, o ustedes no pueden en este momento empezar a hacer estudios en profundidad de grupos de interés y de mapas de grupos de interés, sino hay que actuar muy rápido porque el mundo está teniendo ese ritmo. ¿Supieron esto? A algunos les escuché a la hora del almuerzo. Esto fue lo que pasó hace 2 días con un vuelo de LAN que hacía Medellín-Cartagena. El avión tuvo un problema en el tren de aterrizaje, tuvo que devolverse al aeropuerto de Río Negro, y en las redes sociales inmediatamente, yo creo que casi que no había aterrizado el avión, empezaron a circular videos del interior del avión con la gente en absoluto pánico, por supuesto, escuchando las instrucciones de los auxiliares de vuelo. Y aquí hago un pequeño paréntesis, uno de los comentarios que me llamaba mucho la atención era de un periodista que decía que era el colmo que los auxiliares de vuelo estuvieran gritando a las personas cuando estaban sintiendo semejante angustia. Eso hace parte de esa ignorancia que les decía hace un rato, que los periodistas, no por mala fe, pero a veces desconocen el detalle de los negocios. Por norma y por protocolo, lo que debe hacer una tripulación dentro de un avión en una situación de crisis es gritar: rápido, muévase, haga, vaya. No se pueden poner a decirle: venga, tranquilo, no vaya a llorar, porque mientras consuela a 200 personas que están en el avión, pues algo pasa. Ahí se trata de, así debió haber pasado. Entonces el avión tuvo esa emergencia, por fortuna el avión aterrizó, llegaron los bomberos y demás. Y aquí estamos hablando desde construcción de reputación de sector, ¿verdad? ¿Y yo por qué les traigo esto? Los titulares hablaban: no, emergencia en el José María Córdoba, emergencia en Río Negro, un avión de LAN, hablaban de lo técnico y de los temas de seguridad. Sin embargo, al hablar de reputación de sector, Avianca salió con este aviso: ante las adversidades en tierra y aire, somos parte de una sola industria. Estamos con ustedes, equipo LATAM Airlines. De eso se trata, de eso se trata. Créanme que tal vez unos 20 años atrás, o de pronto un poquito más, no hubiera faltado la aerolínea, tal vez ninguna de estas, pero alguna aerolínea que dijera: nosotros sí, lo llevamos a tiempo. De hecho, hace unos 4 años, hubo una situación comercial con una aerolínea que también estaba vendiendo, tuvo una dificultad en la forma, como promocionó un paquete, y la otra aerolínea inmediatamente salió a decir: usted no se preocupe, que nosotros sí decimos las cosas claras, y empezó a aprovecharse de la situación y se le vino en contra. Esto es reputación de sector. Cuando aún pasándome algo negativo, los demás del sector son capaces de poner las manos en el fuego por mí, y tal vez no porque seamos muy amigos, puede que sí, puede que no, sino porque si a usted le va mal, a mí me va mal. Es sector. Aquí está en juego ¿cuál es la esencia de este servicio, por ejemplo, de las aerolíneas? Transporte eficiente o eficaz, y la seguridad también, ¿no? Entonces, si se pone en tela de juicio la esencia del servicio con uno, eso afecta al sector.
Cuando estábamos en el primer año, que el ejemplo que mencionábamos, la realidad que mencionábamos hace un rato, de cómo salieron los medios en los primeros meses de pandemia a decir que las funerarias no daban abasto, no hablaron de ninguna de esas marcas, o sí puede que hayan mencionado alguna, pero uno pensaba las funerarias, todas. Pueden haber hablado de la corporación o de una u otra, pero lo que queda en la mente de la opinión pública y de los medios es las funerarias. El sector no respondió. Para el sector es transparente si existen para los medios, no para el sector, para los medios es transparente si existe una o más agremiaciones. A ellos lo que les queda en su cabeza y a la opinión pública lo que le queda en cabeza es el sector en general. Quiero hacer una pausa acá, preguntarles si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren aportar algo, mientras yo tomo un poquito de agua. Gracias. Creo que estoy pasada unos minutos. 10. ¿Me pasé? ¿10 minutos? 5 minutos. Listo, me están dando 5 minutos para terminar, rematar esta parte y para sus preguntas. Entonces yo les decía que la crisis es prima hermana de la reputación y que crisis es un cambio brusco, algo que pasa y que puede afectar la continuidad de mi negocio. ¿Me avise o no me avise? Y digo no me avise porque si nosotros juiciosamente tenemos matriz de riesgos operacionales, pues deberíamos tener identificadas todas las crisis y estar súper preparados. Tener mi plan, mi protocolo y recibir la llamada de Carlos para que nos diga active mi plan y luego llamar a Mabel para que le diga y el plan de comunicaciones para la situación de la crisis. Eso debería funcionar. Sin embargo, hay cosas que pueden pasar por fuera de lo planeado y el ejemplo que tenemos y que hemos mencionado 1000 veces, COVID, señor. Yo soy director de un medio de comunicación, además de la empresa que tengo, y pues aportando, aparte de lo que usted está diciendo, creo que a veces como empresarios cometemos el error de subestimar los medios de comunicación y lo vemos como un gasto. Repito, yo tengo una empresa, pero también aleatoriamente hay otra empresa que es un medio de comunicación aquí en la costa. Y vemos mucho que el gremio funerario ve como un gasto. Yo le aportaría que así como, por ejemplo, en las grandes empresas o las entidades del Estado tienen una oficina especialmente de comunicaciones, la empresa debe tener a alguien de su grupo de trabajo, alguien de sus colaboradores que le guste mucho el tema de las redes sociales, pero no confiarse solamente. Es que nosotros tenemos una página y tenemos más de 3000 seguidores. No, debe tener una buena comunicación, debe ser un diplomático con los medios de comunicación. Lamentablemente aquí en la costa pasó algo que nos afectó a todos. Una funeraria en Sincelejo, le dieron un cuerpo y la señora, bueno, todos conocieron, destapó a su papá, no era su papá, se vio involucrado. Todo el mundo se abalanzó en contra de la funeraria, pero porque ni la gente ni los medios conocían que a las empresas no le permitían destapar la cara del fallecido. Es más, así nos permitieran, nosotros no conocemos al fallecido, solamente nos lo entregaban rotulado. ¿Y quién era el culpable? La funeraria. Y todo el peso de la sociedad le cayó a las funerarias. Pero es que no hay un interlocutor con los medios de comunicación y eso es lo que hace falta. Y dos, pues obviamente invertir, pero como tener una comunicación con un medio implica tener un aporte, una cuota, hay que meter a los medios de comunicación en la nómina. Gracias. Sí, definitivamente, en la medida que, o sea, en todas las comunicaciones hay que invertir. Yo difiero en una cosa y es, o más bien, es aclarar. Yo creo que la inversión con los medios de comunicación tiene que ser esa, la de la formación y la del relacionamiento permanentemente. Nosotros no podemos, nosotros como sector, como empresas, ni nadie, ninguna otra empresa, ningún otro sector, nadie puede pretender
que nunca le hable a los medios de comunicación, que nunca le genere valor a los medios de comunicación y el día que los necesite los tenga a todos allí, a disposición, diciendo, venga, yo voy a contar su cuento. Hay que construir relación. Con ese mapita de grupos de interés hay que tenerlo ahí al lado de la misión, como decían, al lado de la misión, hay que tener ese mapa y tenerlo siempre presente y saber que si hoy le hablo a mis colaboradores, hoy también le hablo a mis clientes y hoy también le hablo a mi junta y hoy también a todo el mundo hay que tener en el radar. Yo les decía, parece dispendioso, pero no lo es. Y efectivamente es un ejercicio que yo llamo de lluvia fina. ¿Cómo es de lluvia fina? Lo que pasa es que yo vivo en Bogotá, entonces estoy muy acostumbrada a la lluvia fina. La lluvia fina es cuando uno sale a la calle y entonces está haciendo como un vientecito que tiene como agüita y entonces uno sigue caminando y si acaso se coge el pelo, pero no saca la sombrilla, no corre, no nada. Y llegó a su casa y a los 2 días está con gripa, por la lluvia fina. Pero si hay un aguacero, uno no sale, o llama taxi, o coge la sombrilla, o sale corriendo. Y llega a su casa y si llegó lavado, se quitó la ropa y no, se toma una agüita caliente, una bebida caliente, una sopita y no pasó nada. El aguacero lo mojó en un segundo y ya. La relación con los grupos de interés es eso, no es aguacero, no es que hoy ¡prum!, toma tu chaparrón y ya, hasta dentro de un año vuelve a llover, no. Es lluvia fina, todos los días un poquito y cuando él menos piensa está resfriado. Está resfriado de mi mensaje, de mi producto, de mi servicio, de mi marca, de mi imagen. Me conoce, así no me use. Y más en un servicio como el nuestro. No necesitamos que nos usen, ojalá no necesitemos que nos usen con tanta frecuencia, pero sí que me conozcan. Además que me usen para otras cosas, porque yo estoy hablando desde el fallecimiento de la persona. Que no me usen desde ahí, pues no, uno no se le muere a una persona todos los días. Pero sí puedo tener relación, puedo saber, por ejemplo, lo que estaba diciendo él ahorita de los medios, que bueno, su nombre es Willington, estaba diciendo ahorita de los medios, sí puedo saber que esto está pasando y que nosotros nos preocupamos por formarnos, por aprender, por estar agremiados, que lo que está ocurriendo jueves y viernes en Cartagena es porque el sector está preocupado por ofrecer mejor servicio y ¿se acuerdan lo que decíamos al comienzo de la definición de reputación? Por contribuirle al país, porque cualquier cosa que uno haga en función de, no solo de su sector, el simple hecho de generar trabajo, de generar empleo, eso es contribución al país. ¿Cuántos corporados somos y en suma cuántos empleos generamos directos y cuántos indirectos? Y nos estamos capacitando y nos estamos formando y tenemos en nuestra mente una estrategia, eso es contribución de país. Entonces, ese tipo de cosas hay que estarlas contando. Les decía hace unos minutos, les hablaba de la crisis, como les decía, prima hermana de la reputación, y es que, perdónenme, es un hecho excepcional o un comportamiento. ¿Cuántas veces una organización se ha visto afectada porque el presidente salió borracho? O cuando, me acuerdo mucho de ese caso del Banco Interamericano de Desarrollo con reunión en Nueva York. ¿Se acuerdan? Y que el presidente del Banco Interamericano empezó a corretear a una camarera. Eso no hace mucho. Yo me acuerdo, ¿cómo no se van a acordar aquí todos ustedes? En fin, un comportamiento corporativo también afecta la reputación, altera el equilibrio y afecta todas las variables de mi trayectoria y mi experiencia. Tengan siempre presente esto que les decía entonces. Una cosa es mi marca, otra cosa es la imagen y el posicionamiento que mi marca tiene en la mente de todos mis grupos de interés. Y cuando esto y esto son iguales, son consistentes, hemos construido reputación. Y es una tarea que no se termina todos los días, en cada segundo seguimos construyendo reputación. También ustedes hablaban de confianza. La confianza es fundamental, pero la confianza es un resultado. Yo no puedo construir confianza per se. Yo no puedo decir, toma mi servicio y mi producto para que confíes en mí. No. La confianza es un resultado de esa percepción. Si yo soy el cliente, si yo soy el comprador, si yo soy el proveedor, si yo soy uno de esos grupos de interés y veo que aquí hay consistencia, que lo que me están mostrando es lo que me están entregando, que no hay falsas promesas, ni hay ningún tipo de engaño ni nada, yo confío. Es un resultado.
La confianza es el resultado de esa relación con los distintos grupos de interés que a su vez canaliza y capitaliza la reputación. Es uno de esos como resultados que se reinvierte, los intereses sobre intereses sobre intereses. Si hay confianza, eso alimenta mi reputación. Y para terminar, la reputación es una estrategia. Y allí Willington nos decía, hay que meterse la mano al bolsillo con los medios. Y la respuesta es sí. Hay que meterse la mano al bolsillo no con los medios exclusivamente, sino cuando uno habla de reputación como empresa o como sector, si queremos construir reputación, tenemos que pensar y tener claro que eso es una estrategia, eso no es una casualidad. La reputación no surge porque sí, tiene que tener un plan de trabajo. Es una estrategia y en consecuencia requiere eso que les digo, un plan de trabajo, unos objetivos medibles y un presupuesto técnico, humano, económico. O sea, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle personas, tenemos que dedicarle dinero, un rublo de nuestro presupuesto. Y ese plan tiene que estar orientado a crearla, a administrarla todos los días con cada acción y a protegerla. Algo que resulta fundamental para esa protección de la crisis es poder estar preparados para la eventualidad, para esa crisis que les decía. Ese plan tiene que incluir la identificación de una matriz de riesgos reputacionales y un plan de acción. Si me llegara a pasar esto, porque así como al constructor se le puede caer la casa, por más plan que nosotros tengamos y por más riesgos operacionales identificados y procesos eficientes que tengamos, pues nos puede ocurrir una eventualidad, algo puede salir mal. Pero la clave ahí está en estar preparados para que ante esa eventualidad podamos gestionar las comunicaciones de manera eficiente, no para tapar la cosa, sino para garantizar dos cosas. Uno, que somos capaces de administrar el mensaje y nuestra responsabilidad en la situación de crisis. Y dos, que somos capaces de mantener el negocio, de que el negocio continúe. Si me pasa algo en una sucursal, no significa que tenga que cerrar 5. Si me pasa algo en una funeraria, no significa que todo el sector o toda la corporación tenga que verse afectada. Claro, todos tenemos que volcarnos a proteger, pero tenemos que seguir operando. Eso es lo que les quería contar sobre reputación. Quiero que me digan, por favor, si tienen preguntas. Hay un video final que les voy a dejar ahorita en unos segundos, pero antes díganme si hay alguna otra pregunta. ¿No hay preguntas? Muy bien, muchas gracias. Entonces, la reputación corporativa hoy la entendemos como el conjunto de intangibles que para una empresa o para una institución de cualquier tipo constituye casi como el valor principal. Los intangibles constituyen la parte más importante del valor de cualquier institución. Son más difíciles de gestionar, son más difíciles de medir, pero son precisamente por ese motivo más necesarios de prestarles atención, de entenderlos, de medirlos, de planificar cómo aumentarlos y de protegerlos con una estrategia, digamos, de protección de la marca y de todos los demás intangibles. La reputación para mí no es otra cosa que es el valor de la organización en el largo plazo. Lograr una buena reputación es una tarea indirecta, es como buscar la felicidad. Uno no consigue ser feliz intentando ser feliz. Entonces uno no consigue tener buena reputación haciendo cosas para tener buena reputación. Lo que tiene que hacer es conseguir gestionar muy bien la empresa, porque en el fondo la reputación es lo que los stakeholders, los públicos, dicen de mí. La reputación es casi como se diría la consecuencia de una buena gestión hacia adentro y hacia afuera. Y entonces cuando uno se eleva por encima de la gestión del día a día, empieza a pensar en reputación. Yo creo que la gestión de la reputación dentro de las organizaciones y en concreto de las empresas se está cada vez más
profesionalizando, porque en el fondo gestionar la reputación es gestionar toda la organización. O sea, tenemos dos tareas fundamentales desde el punto de vista, digamos, de las instituciones que trabajamos en la formación de directivos. La formación del directivo en general, para que entienda cuáles son las herramientas de la reputación, qué medidas funcionan, qué medidas no funcionan y cuál debe ser su estrategia, y la formación del directivo de comunicación, de tal manera que entienda muy bien y desempeñe muy bien sus tareas del día a día y al mismo tiempo entienda muy bien la estrategia corporativa y sepa alinear la comunicación con esa estrategia. De tal manera que la alta dirección y el departamento de comunicación trabajan juntos para el largo plazo. Y en ese momento comunicación empieza a ser estratégico y en ese momento comunicación se puede ocupar de la reputación. Bueno, muchísimas gracias. Espero haberles dejado sembrado la inquietud sobre la estrategia de construir reputación corporativa y les deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias por haberme dado este espacio.